Buenas tardes, hermanos. ¿Estamos aquí? Sé que hace calor, que es más tarde, pero estamos aquí. Buenas tardes, hermanos. Muy bien, así no me siento solo. Aunque en el día trabajo solo por ahí en las calles, pero siempre acompañado por el Señor. Me puse muy espiritual, ¿verdad? Bien, mis hermanos, vamos a estar un tiempo viendo la Escritura. Gracias al Señor por tener este tiempo, poder apartar también usted este tiempo para que estemos aquí alabando al Señor, también escuchando de su palabra y creciendo en lo espiritual. Como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, hemos sido perdonados, nuestro pecado ha sido cubierto, nuestras transgresiones han sido perdonadas y también Dios no nos culpa de iniquidad, como lo vemos en el Salmo 32, los versos 1 y 2, que es el salmo en el cual estaremos en esta mañana. Y eso debe, como lo dice el mismo texto, sentirnos gozosos, hacernos sentir gozosos. Porque el texto dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Eran los lentes los que me... Y quizás nos cuesta entender, hermano, nos cuesta comprender esta verdad. Nos cuesta poner en práctica el vivir en ese gozo, de saber que Dios nos ha perdonado y nos ha librado del castigo eterno. David escribió este salmo después del Salmo 51, donde confiesa su pecado, donde él reconoce que pecó contra Dios, pecó contra Jehová, y en el gozo que él sentía, expresa estas palabras en este salmo, en el Salmo 32. Y aquí nos instruye a experimentar, a vivir en el gozo y en la bienaventuranza. Del perdón también nos insta a ser prontos a obedecer y a confesar nuestro pecado. Este es un salmo másquil, que es un término que sale aquí al ladito del título del salmo, que quiere decir es un salmo de instrucción, un salmo didáctico de contemplación. Vamos a leer este salmo, hermanos, y vamos a tener un momento de oración. Ustedes me siguen y leeré el salmo. La palabra del Señor dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros
los rectos de corazón. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana, mi Dios, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias, mi Dios, por el perdón de pecados. Te damos gracias, Padre Santo, por el sacrificio expiatorio en la cruz de Cristo. Gracias, mi Dios, por ponernos en lugares celestiales y por perdonar nuestras iniquidades. Gracias porque tu misericordia también nos rodea por siempre. En el nombre de Jesús encomendamos este tiempo, Padre, pidiendo que usted guíe nuestros pensamientos también en lo que vamos a estar viendo y en lo que vamos a estar escudriñando. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Salmo de David, dijimos que era un salmo masquil, que es un salmo de contemplación, un salmo de instrucción, un salmo didáctico. Este salmo, como dijimos en la introducción, un salmo escrito por David después del Salmo 52, donde él confesaba su pecado, donde le pedía también a Dios que le limpiara y que restaurara su vida, que le devolviera el gozo de la salvación. Y en este salmo aquí David nos insta, hermanos, a vivir en esa bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí nos dice, hermanos, bienaventurado el hombre que no peca. Dice bienaventurado el hombre al cual Dios ha perdonado sus transgresiones. Por este motivo, mis hermanos, leemos aquí que como creyentes debemos saber que la transgresión ha sido perdonada y cubierto nuestro pecado y que Jehová no nos culpa de iniquidad. ¿Provoca algún sentir en eso, alguna sensación especial de saber que el Señor en su misericordia nos perdona? Aquí también vemos tres palabras que podemos decir que es un sinónimo de en sí misma, transgresión, pecado, iniquidad. Y podemos pensar, podemos aplicar, discernir que el autor las nombra para potenciar la idea, para darle una profundidad a la idea. Iniquidad, transgresión y pecado. Aquí David, hermano, está expresando su sentir después de su confesión en el Salmo 51 y recibir el perdón de parte de Dios. Alégrense, bienaventurado, gozoso. Así debe ser nuestro sentir y eso nos debe mover a gratitud. Nos debe mover a agradecer a nuestro Dios por esto que Él ha hecho. Y debemos también, hermanos, regocijarnos por ser rescatados del castigo eterno. Nada más que por la obra de Cristo en la cruz. Verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Al final del verso 2 dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay integridad cuando nadie nos ve. Estamos siendo íntegros cuando estamos en nuestra soledad.
Hay un canto secular que por ahí dice: cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿Ser qué? ¿Puedo ser o no ser? ¿Ser qué? Y dar rienda suelta a lo más íntimo de nuestra carnalidad. O ser el Hijo de Dios íntegro cuando nadie los ve. Viendo un programa de televisión donde se compran, donde va la gente a vender cosas históricas de valor, colecciones. Llegó un tipo a vender un aforismo y me llamó la atención cuando escuché la palabra aforismo. No tenía idea de lo que era un aforismo. No sé si alguien de ustedes sabe lo que es un aforismo. No quiero incomodarlos, pero bueno, el tema es tener un encuentro con alguien, un pensador, alguien, no sé si era psicólogo, filósofo, alguien que uno paga para tener ese encuentro. El tipo te da un pensamiento, te lo firma, te pone la foto de él, encuadradito ahí, un aforismo. Y el aforismo que fueron a vender decía: no hagas nada indebido mientras te estén observando. No hagas nada indebido mientras te estén observando, o no hagas nada que no corresponda mientras haya alguien presente. Podemos dar alguna aplicación ahí, podemos hacer la contraparte y decir, o eso puede abarcar mucho: no hagas nada indebido. Indebido pueden ser muchas cosas, pero sabemos hacia dónde apunta en el contexto que lo estamos viendo. Nuestra vida pública debe ser íntegra, y también cuando nadie nos ve. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí, hermanos, vemos las consecuencias. Mientras cayó David, las consecuencias de la no confesión, las consecuencias que había en su espíritu, en el cual había engaño. Se sentía enfermo o estaba enfermo, quizás en apariencia demostrando muchos más años de los que realmente tenía, avejentado, acabado, con una carga emocional quizás tremenda. En mi gemir todo el día. No sé si era un gemir audible o conteniendo quizás la amonestación del Espíritu Santo que lo obligaba a confesar. Nuestro rostro, nuestra apariencia muchas veces proyecta cómo estamos viviendo o lo que sentimos, ¿verdad? Cuando hay alguna preocupación, siendo más simplista, alguna preocupación, alguna situación que nos aflige, nuestro rostro, nuestra apariencia, nuestro cuerpo también se manifiesta y proyecta esa imagen. Quizás dentro de su interior ya no corrían ríos de agua viva, como leemos en su palabra en algún versículo. No toda enfermedad, hermanos, también es por el pecado. No nos enfermamos no nos enfermamos y nos morimos porque estamos en pecado. Eso pasa como consecuencia de
de la caída de Adán y Eva. Nos enfermamos y nos morimos porque así lo estableció Dios. No quiero que piense que si está enfermo es porque está en pecado, pero estamos aquí en un contexto donde David expresaba lo que vivía en ese momento de callar, en ese momento de no confesar su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios, en su misericordia y en su amor, perdona. En el instante. No estoy diciendo que no hayan consecuencias del pecado. Juan 1.9, primera de Juan 1.9 o Juan 1.9. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pasos que dio David: declarar, no encubrir y confesar. Y Dios pronto a perdonar. Por esto orará a mí todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hermanos, Dios llama a la confesión. David escaló en su pecado. Primero estaba donde no debía estar. Él debiera estar en la guerra. Estaba en su palacio ahí, miró, codició, tuvo lo que codició y fue escalando en su pecado. Pero Dios no le permitió que prosperara en su pecado. Dios no le permitió que prosperara en su pecado. Como lo vemos en el verso 3 y 4. Porque mientras cayó, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si David no hubiese sentido esto, si Dios no lo hubiese amonestado, ¿se hubiese arrepentido? Debemos confesar y dejar el pecado. No sigamos escalando. Si está a tiempo, hermano. Y todos somos personas con una naturaleza pecaminosa. Quizás esté mirando. Quizás póngale usted lo que quiera. Estamos hablando de pecado. Quizás usted esté mirando, quizás usted, y después de mirar, ¿qué viene? Y después, ¿qué viene? Y después, ¿qué viene? Hay adicciones en las que se va escalando. Hay adicciones en que la vista pide más. Y el organismo pide más también. Hay que botar la escalera, no seguir escalando.
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El refugio es un lugar que protege, un lugar que te cubre, que te protege del peligro. ¿Mm? Y Dios es nuestro refugio. Él nos guarda de la angustia, hermano. De esos momentos difíciles, de eso nos libera del pesar. El hermano Carlos la semana pasada daba gracias porque vivió momentos de angustia y el Señor lo libró. Él libró de eso. Claro, protegió un lugar material. Y llévelo a cualquier otra situación de la vida, alguna enfermedad, alguna situación que provoca angustia. También tenemos familia ahí en el sector donde hubieron incendios. También en algún momento empezamos a sentir, o por lo menos en lo personal, el temor y la angustia. Pero Dios es fiel. El Señor es fiel. El Señor es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, dice en otras porciones de la Escritura. Te haré entender, dice el verso 8, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí David instruyendo a pecadores, el pecador David instruyendo a pecadores, igual que hoy aquí, el pecador Andrés hablando de su palabra, hablándole a pecadores. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí David, como líder, como pastor también, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Estos son animales, hermanos, que hay que guiarlos, redireccionarlos, o para que se acerquen a uno. El cabestro es las piezas de cuero que le ponen y con eso se guía, con eso se le da una dirección. Como hijos de Dios también necesitamos eso, ser direccionados o ser redireccionados, como fuimos también al momento que el Señor nos mostró su verdad. Íbamos para allá, ahora vamos para acá. Verso 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Usted espera en Jehová? Le rodea la misericordia. El Señor es fiel. Dios es fiel a su palabra. Él no borra con el codo lo que escribe con el puño. Por eso como creyentes debemos estar seguros. Por eso como creyentes sabemos dónde estaremos después que partamos de este mundo. Él ya nos ha puesto en lugares celestiales. Y su misericordia nos rodea. Su misericordia es renovada cada día en nuestras vidas. Y se manifiesta de distintas maneras, hermanos. Verso 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos,
Los justos somos los justificados. No que andemos en la vida haciendo todo con justicia, todo dentro de los márgenes. No, los justos somos los justificados. ¿Y qué debemos hacernos entonces? Alegrarnos y gozarnos. Y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Todo por medio de Cristo, justificados, rectitud de corazón. Porque en nuestra propia naturaleza no se puede. Para finalizar, hermanos, alegrémonos y gocémonos en Jehová, por perdonar nuestras transgresiones, cubrir nuestro pecado, librarnos de la culpa de iniquidad, porque es pronto para perdonar, porque nos rodea la misericordia. Dios sea glorificado y exaltado. Gracias, hermanos. Oremos. Padre, en esta tarde ya, mi Dios, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu fidelidad, damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque en usted podemos regocijarnos, podemos alegrarnos y podemos, Padre, esperar la esperanza bienaventurada, Señor, de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos, mi Dios, para que usted siga obrando en nuestro ser, que podamos seguir meditando en lo que hemos visto, y que podamos, Padre, también ser transformados por medio de su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos.